Sí. Y entonces, ¿qué es lo que le... buenas noches nuevamente para que ya comenzamos la grabación. Y aparte que tiene sentido, ¿qué es lo que le pasa a uno? Como uno tiene la hora y media, Marcela, uno tiene la hora y media, entonces 40 minutos, la aplicación le regala a uno esos 40. Cuando se termina, como la estamos grabando, él empieza a hacer descarga. Y como hay que volverle a iniciar, cuando empieza la segunda grabación, entra como en un conflicto, la que se está descargando más la que está entrando. Entonces, ¿qué toca hacer? Yo grabo por otro lado, de pronto se pone lento, alguna cosa, esa es la falla. La aplicación debería ser, en vez de ser 40 minutos, debería ser una hora, como mínimo una hora, pero luego lo hace así. Bueno, muchachos, vamos metiéndonos aquí al cuento de una vez de esta asignatura y va a estar sencillo. No va a hablar tanto, van a hablar en unas personas porque vamos a escuchar pues un video. Porque lo que pretendemos hoy es hablar sobre las funciones logísticas, ¿cierto? Y bajo las funciones logísticas, pues se está viendo la pantalla, ahí no hay ningún problema. Perfecto. Sí, profe. Entonces, ok. Entonces, dentro de las funciones logísticas están las funciones de distribución física. Y ahí, pues, se penden la gestión de pedidos, el control de stock, el transporte, la gestión de materiales y el almacenaje. O sea, toda esta rotación hace que funcione la distribución física logística. Pero entonces, como estamos en un ejercicio de pandemia, y es muy interesante lo que está ocurriendo actualmente en cuanto a la logística, muchachos, es cómo están llegando los productos en medio de esta crisis que estamos sufriendo, una crisis sanitaria en este caso, de salud. Entonces, quiero que escuchen un conversatorio de un señor o dos personas que van a hablar, voy a pasar para acá, sobre cómo tiene que una cadena de suministro a prueba de pandemias. O sea, ¿qué se debe hacer cuando hay una pandemia como este caso? Voy un poquito a una explicación de 3 minuticos. Cambian muchas cosas. Hay que tener en cuenta unos factores supremamente importantes porque las decisiones que tienen que tomar cuando hay una pandemia, en este caso, que es fuera de lo común, son de decisiones. De pronto, digamos, para que pillen el contexto, de pronto, cuando antes de la pandemia, era muy normal de pronto yo tercerizar, digamos, en mi producto, entregar mi producto a que lo entregue a otro y ese otro se lo entregue a otro. Pues por eventos de pandemia, esa rotacioncita, sí, dime, Felipe. Qué pena, profe, ¿no? Para avisarle que a compañera Geraldine se le está como molestando el internet, entonces está intentando conectar, profe. Sí, aquí ya le di entrada. Gracias, Felipe, tranquilo. Entonces, por eventos de pandemia dicen, no, evitemos tercerizar y vámonos directo. O sea, cosas como esas decisiones están ocurriendo dentro de la cadena de suministro. Entonces, les quiero participar este video, dura alrededor de 50 minuticos, un poquito menos. Y entonces quiero que lo veamos. Igual está en la plataforma junto con una conferencia que está también allí colgada. Creo que la conferencia sí dura alrededor de una hora. Fíjate que Geraldine sí le ha sido difícil entrar a Geraldine. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, profe, bien. Ah, bien, bien. A ver, me alegra. Marcelita Rendón, bienvenida. No, toda calladita ya. ¿Qué más? ¿Cómo Profe, estás? mientras ellos entran, pueden poner la anterior diapositiva. Claro que sí. Cuéntame. Esa está en la plataforma. Esto está Vamos en la, a ir tomando apuntes. esto está en la plataforma. Está en la plataforma, Marcelo. Entonces, aquí está, hay dos conferencias. Esta que estoy señalando aquí, la cadena de suministro a prueba de pandemia, es el video que quiero participarles. Luego hay una conferencia que me gustaría que ya la vieran ya apartecito. Está la participación en el foro. ¿Qué tan eficiente está haciendo la logística en la pandemia para Colombia? O sea, me quiero que propongan ahí lo que ustedes consideran, lo que han leído, lo que están escuchando, etcétera, etcétera. Y por último está el taller, los modelos de distribución, que tiene que ver con el tema que estamos conversando. Entonces, veamos el video, tratemos de ver. ¿Vamos, ok? Más si Sí, lo profe. coloco. Voy a colocarlo así para que no tomen mucho recurso. Me dicen si se escucha. Primero que nada,
¿Se ve bien? Esperemos que ustedes y sus Sí, seres profe. queridos se encuentren con bien y de haber sido afectados por el contagio puedan encontrar la pronta recuperación. Antes de iniciar, queremos decirles que pueden enviar sus preguntas en todo momento, posteándolas en la ventana del lado derecho en la sección de chat. Bueno. ¿Cuál va a ser nuestra agenda? Muy rápidamente nos vamos a presentar, yo y mi compañero Jorge Chávez. Segundo punto, vamos a hablar un poco de qué está pasando a nivel mundial con la pandemia, cómo esta pandemia está afectando la cadena de suministro, también cuáles son las industrias más afectadas, positiva y negativamente, qué hacer en el corto y mediano plazo, cuál sería la expectativa de recuperación. Aquí vamos a plantear un par de escenarios. ¿Qué posibilidades o qué posibles temas vemos que van a imperar en la cadena de suministro? Y finalmente, ¿qué sigue? Dejaremos las preguntas y respuestas al finalizar la presentación. Bueno, pues me presento, como mi nombre es Andrés Rivas, tengo una MBA en la Universidad de Texas en Austin y el TEC Campus Ciudad de México. He estado por más de 21 años en proyectos de infraestructura y también de optimización de cadenas de suministro, transformaciones organizacionales en clientes en México, Latinoamérica y Europa, y últimamente desarrollando capacidades de industria 4.0, en específico analítica avanzada, simulaciones y transformaciones digitales. Aquí le cedo la palabra a mi compañero Jorge Chávez. Jorge. Gracias, Andrés. Al igual que Andrés, me da mucho gusto estar con ustedes. Yo también soy director de estrategia de operaciones aquí en Sintec Monterrey. Yo tengo un MBA en la EGADE Business School y tengo ya 7 años trabajando en este tipo de proyectos que tienen que ver con optimización logística, transformación organizacional en clientes de México y Latinoamérica. Entonces, entrando de lleno en materia de lo que nos trae este webcast, ¿qué está pasando en el mundo? En diciembre del año pasado, como bien saben ustedes, se notó un nuevo brote de coronavirus en China. Hasta el día de hoy lleva alrededor ya de casi 1 millón de casos a nivel mundial, con cerca de 50,000 muertes, ¿no? Causando una tasa de mortandad de 5%. Este brote ha causado una desestabilización económica a nivel mundial, que si bien es cierto, para el 2020 se veía una ligera estabilización cuando el COVID-19, más adelante veremos qué impacto tiene esto a nivel mundial. En la gráfica que pueden ver en pantalla, podemos ver las curvas de crecimiento de personas contagiadas con el virus, donde vemos que a partir del día 15 del crecimiento se vuelve exponencial. En México aún no hemos visto este efecto, sin embargo se espera que el pico de contagio sea en julio o agosto. ¿Qué significa esto? Que tal vez podamos aplanar esta curva, sin embargo el efecto se va a prolongar hasta finales de año. Las medidas de contención aplicadas, como el cierre de fábricas y producción de empresas consideradas no esenciales, sin duda son importantes, pero han hecho retroceder al sector industrial en términos de operación. Además, el sector económico sobre el resto del mundo a través del turismo, las cadenas de suministro y grandes caídas de consumo se han ido agravando. ¿Qué está pasando con este efecto? ¿Cuáles son los dos principales aristas que vemos en el tema? Primero, una disminución en la producción de los países afectados, afectando las cadenas de suministro a nivel mundial. Más adelante vamos a platicar de ejemplos y de qué está pasando. Y una baja en el consumo y colapso de la confianza del consumidor. Las medidas que se han ido aplicando en varios países y que ya muchos conocemos son esenciales. Sin embargo, esto ha dado que nuestras economías entren en un estado llamado de congelación profunda, ¿no? En donde pues vemos que va a ser muy complicado salir en el corto tiempo. Antes de la pandemia, se estimaba que tendríamos un crecimiento para este año alrededor del 3.3%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Hoy los escenarios hablan de que no pase de un 1.5% y incluso hablan de una posible recesión económica en Europa.
En la gráfica que ven en su pantalla, podemos observar que las economías de China, Japón y el G20 son las más afectadas con esta proyección. Y bueno, si recordamos un poco del PIB, cómo se compone, pues sabemos que son 4 grandes elementos, ¿no? El consumo, la inversión, el gasto público y la balanza comercial. Y en este momento, al menos en México, todos estos elementos se han visto pues duramente golpeados, tanto efectos del coronavirus como política pública. Hoy en día la proyección del PIB para México en este 2020, hay escenarios que hablan desde un menos 1% hasta un menos 7 u 8 hasta el día de hoy, ¿no? Contra el 2019. ¿Cómo afecta esto a nuestra cadena de suministro? ¿Y por qué hablamos tanto de China? Además de ser la fuente de inicio de este nuevo virus, pues China es el mayor exportador mundial de productos manufacturados y de componentes que son destinados a la cadena de suministro. El 20% de las importaciones mundiales de estos productos proviene de China. Esto sin duda ha afectado a nuestras cadenas de suministro. Alrededor del 60% de las empresas ha visto tiempos de entrega más largos de productos que vienen de China. Cerca del 44% de las empresas no tienen un plan ante la interrupción de suministro desde China, es decir, no tienen una estrategia desarrollada de abasto con proveedores locales o nacionales, e incluso ha sacado a relucir los principales elementos más débiles de las cadenas de suministro. Además, China hoy opera hasta hace unos días en una capacidad de un 50% de operación, ¿no? Con un 56% de su personal. Ahí podemos ver en la gráfica el nivel de exportaciones que tiene China hacia los países en donde México, Estados Unidos, Canadá tienen participación muy relevante sobre este tema. En Sintec nos dimos a la tarea de aplicar una encuesta con preguntas clave a diferentes empresas líderes de la industria y, por ejemplo, lo que vemos, y reforzando lo que les mencionaba anteriormente, vemos que el 60% de los insumos aproximadamente provienen de Estados Unidos, de Canadá y de China, mientras que solamente el 20% es de origen nacional. Entonces, aquí se ve reflejado el impacto que tienen otras economías a nivel mundial y otras cadenas de suministro dentro de México. Si bien ya hemos hablado de la afectación de esta crisis sanitaria en la parte productiva y en las fuentes de abasto, también es muy importante hablar de la entrada de nuestro flujo en la cadena que son las ventas, ¿no? Ante esta pandemia, la estimación de la demanda se vuelve un elemento bastante incierto y muy complejo de estimar. Esto es importantísimo, ya que podemos tener enfrente de nuestra operación un efecto látigo en la cadena que debemos saber administrar, ya que esta misma incertidumbre puede llegar a afectarnos en los eslabones de la cadena si no tenemos una gestión en el corto plazo de nuestra operación, tanto en el ámbito comercial como en la parte operativa. Por ejemplo, en la gráfica que ven ahí en pantalla, en el lado derecho, es de OpenTable y vemos que el consumo restaurantero es de los que más se ha visto afectado en las últimas semanas. Y a su vez todos aquellos proveedores que participan en esta cadena de suministro de establecimientos, pues se ha visto afectado, ¿no? Este efecto en la demanda ha hecho que estas empresas busquen incluso modelos disruptivos de cómo llegar al mercado, incentivos promocionales, e incluso aquellos restaurantes que tenían un modelo operativo tradicional, que no tenían servicio a domicilio o incluso que no operaban a través de una aplicación móvil, pues no tuvieron otra alternativa más que adoptar este modelo como su business as usual. Y esta crisis ha obligado a las empresas a reaccionar de manera ágil y flexible para ajustar su modelo de negocio ante las necesidades del consumidor final, que vemos que día a día van cambiando y bien hay un patrón, sin embargo hay que estar de manera ágil y flexible ajustando nuestro modelo para no quedar obsoleto y estar destinados a quebrar. Bien, a continuación, y haciendo uso de la plataforma, les haremos una pregunta que les aparecerá en pantalla y les pido su participación para conocer las afectaciones que ha tenido la cadena en estas últimas semanas en su empresa, empezando con el tema de ausentismo laboral, caída en ventas, efecto látigo, flujo de efectivo e incremento de inventarios. Voy a lanzar la encuesta, espero su participación. Muy bien, ahí está ya capturando las respuestas.
Muy bien, vemos que casi 60% de las personas que contestaron hablan de una caída en ventas como el efecto que más han tenido en su cadena. Después viene un flujo efectivo, que más adelante hablaremos de qué estrategias podemos aplicar para cuidar el efectivo. Y en tercer lugar está el tema de ausentismo laboral. También hablaremos de qué estrategias podemos aplicar en el corto y mediano plazo para atacar este efecto. Muy bien, y aunque sabemos que esto ha afectado de manera importante industrias como manufactura, consumo, automotriz, electrónica, turismo, entre otras, y por ejemplo vemos en la gráfica que aparece en pantalla, que la pandemia ha traído una caída proyectada para este año de entre un 20 y 30% en ingresos del sector turismo a nivel mundial, una caída que nunca habíamos visto en este siglo y que si la comparamos contra el SARS en el 2003 fue un 2%, en el 2009 contra la crisis económica global del sector financiero es un 5%, hoy los expertos hablan de una caída entre un 20 y un 30%. Pero también, como en cualquier crisis, vemos que hay sectores pues, más beneficiados, algunas industrias, como por ejemplo la farmacéutica, higiene y limpieza, equipamiento médico, compras por internet, telecomunicaciones, streaming y textil. Textil, ya que al bajar las importaciones de China se ha impulsado esa industria a nivel nacional, ¿no? Hay muchas otras más, estas son algunas de las que hemos estudiado y las que hemos visto que tienen estas afectaciones. En la encuesta que les comenté anteriormente, comprobamos a través de la aplicación la alta incertidumbre de los negocios. El 38% de los encuestados está pronosticando una afectación en ventas en su negocio para el 2020 de alrededor de un 20% o más, ¿no? Lo cual provoca que los planes de operación de las empresas y los planes financieros tengan que ajustarse de manera ágil y oportuna para que pues, estos cambios sean relevantes en los objetivos comerciales, ¿no? A continuación hablaremos de qué hacer en el corto y mediano plazo. Y lo estructuramos, Andrés y yo, en 4 grandes bloques, empezando con lo más importante, que es primero las personas. El capital humano, como ustedes saben, es el recurso más importante de las empresas y debemos de asegurar que estén sanos y que no tengan ninguna complicación derivada de esta crisis sanitaria en la parte personal y la parte profesional. ¿Qué recomendamos en la parte profesional? Pues hoy más que nunca hay que hacer uso de la estrategia de home office y volverlo productivo en las organizaciones. La mayoría de estas empresas ya tienen un modelo implementado de este tipo en su operación cotidiana y esta crisis ha hecho que la cultura se refuerce y que la productividad no se vea afectada. También hay que identificar de manera prioritaria a los grupos de riesgo e implementar las medidas que sean necesarias para evitar cualquier contagio. La implementación de medidas estrictas de higiene y salud de la empresa es una prioridad nivel 0. Hemos visto algunos CEDIs con protocolos de salud implementados, como tomar temperaturas, llevar a cabo cuestionarios base, etcétera, que asegurarán que los operadores o las personas no tengan ningún síntoma relacionado con esta enfermedad. También recomendamos y hemos visto implementado ya en algunas empresas turnos separados por 1 hora que nos permiten que no haya un cruce o un contacto entre personal de un turno y otro y evitas pues que tengan un contacto, ¿no? Otra alternativa que también vemos, y aunque esto le puede llegar a pegar a las empresas en términos de capacidad operativa, pues es el ajustar las jornadas laborales, el reducir turnos. Y esto va a ir muy alineado al conocer también la demanda real proyectada. Si tu demanda se va teniendo un comportamiento negativo, pues hay que ajustar tus capacidades también y ajustar tus turnos, tratando de no afectar al nivel operativo, al operador, y haciendo rotación semanal de turnos a los operadores. El segundo bloque hablamos de la implementación de estrategias ágiles en el top line. ¿A qué nos referimos con esto? Esta crisis ha destapado la necesidad de nuevos canales de venta y, pues, por ejemplo, si tu negocio es relacionado al sector turismo o al de restaurantes, evaluar modelos de negocio que te permitan llegar directamente al consumidor final a través de aplicaciones digitales, de medios de interacción e incluso considerar algunos canales de remate de inventario de lento movimiento que te beneficien en tu ciclo de conversión de efectivo. También transformar tu negocio a un canal 100% digital, al menos por un periodo de tiempo, hace que te vuelvas relevante y que te vuelvas activo, como muchos otros restaurantes lo han estado haciendo ahorita y lo veíamos ya anteriormente en la gráfica de OPT. Por otro lado, un proceso que cobra suma relevancia es el SNOE. El Sales and Operations Execution, ahora más que nunca es clave tener estos foros de comunicación
internos entre comercial, operaciones, finanzas y marketing. Bien sabemos que las empresas comúnmente tienen un proceso de S&OP. El llevarlo a un nivel de ejecución con una frecuencia semanal y con mecanismos de gestión diario nos van a ayudar a robustecer y a crecer la certeza en el principal input de la cadena, que son las ventas, ¿no? Esto nos va a ayudar a que podamos contener de mejor manera o administrar el efecto látigo que ya platicábamos hace unos momentos. Utilicemos herramientas que nos ayuden también a generar pronóstico. En este momento la demanda es muy incierta y la analítica avanzada debe de ser un gran aliado. Por otro lado, el canal de autoservicio se vuelve clave como un socio comercial, ya que es un canal maduro y del cual nos podemos apalancar para llegar al consumidor final, ya sea el método tradicional o a través de diferentes aplicaciones que ustedes ya conocen. También ahora más que nunca, el estar cerca de clientes es importante, deben volverse relevantes para ellos. Generar confianza, certidumbre, fortalecer la relación comercial y que te ayude a fortalecerla versus la competencia es muy importante. Y en torno a la competencia, en estos momentos de crisis, y si no hay una estrategia comercial robusta y bien definida, es muy fácil que se cuele el competidor en tu market share. Si ellos hacen cosas diferentes y se posicionan más rápido con tus clientes, pues se vuelven una amenaza importante. No hay que perderlos de vista y hay que ir siempre un paso más adelante. El tercer bloque que hablamos es la alineación de lo que llamamos el backend. Ya hemos platicado de las afectaciones a nivel de operación en los negocios, pero es importante tener qué estrategias podemos utilizar para darle la vuelta a esta situación. Por ejemplo, trabajar en nuevas fuentes de abasto en el corto y mediano plazo y hagamos más robusto nuestro proceso de abasto estratégico, y estos son los principales eslabones que platicaba hace unos momentos en términos de debilidad de las cadenas de suministro, generando nuevas relaciones con proveedores, certificándolos, asegurando la calidad de los insumos para nuestra cadena. Debemos estar preparados para escenarios como este, en donde no podemos depender de una sola fuente de abasto. Esto involucra incluso la creación de contratos marco con proveedores y con socios comerciales en diferentes horizontes de tiempo que permita crear acuerdos entre ambas partes. También tenemos que trabajar en una planeación de inventarios diferente, dinámica, con horizontes de corto tiempo y con demanda pactada con clientes en su mayoría, si es posible. Además, hay que ajustar políticas de inventario en cuanto antes. Evitar la caída en ventas te afecta y tus inventarios deben de subir drásticamente si no haces algo diferente, ¿no? Entonces, tienes que tener horizontes de planeación más cortos, gestión de tus inventarios, y además, si sus cadenas tienen más de un eslabón en el bloque de distribución, usen un sistema multiescalón. Esto les va a ayudar también a que tengan una mayor optimización de su inventario a nivel global y que puedan aumentar el nivel de servicio de la compañía y también beneficiar el ciclo de conversión efectivo. Para generemos modelos disruptivos o trabajemos en temas de innovación que nos permita también administrar mejor nuestros costos y apalancarnos de plataformas que ya existan, evaluar incluso tercerización de servicios logísticos, entre otros. En el término de producción, enfoca las líneas de producción a tus productos estrella. Es decir, utiliza los inventarios que ya tienes en tu capital de trabajo para satisfacer demanda de productos de bajo movimiento o mediana rotación, y aumenta la eficiencia de tus líneas de producción con corridas más largas de productos que son considerados tipo A o productos estrella en tu compañía. Y por último, mantén la productividad de tus almacenes. Refuercen los procesos básicos de recibo, de carga, de slotting y de acomodo de los productos. Si hay ciertas familias de sus productos que están viendo beneficiadas con esta crisis y que tienen una mayor rotación de lo habitual, además de ajustar las políticas de inventario, ajusten dónde deben de estar ubicados en el CEDIS para que permita que esas interacciones y esos recorridos del personal operativo sean los menores y que puedan al menos mantener o aumentar la productividad de su operación. Por último, el tema de gestionar el bottom line. Definitivamente esto se vuelve un tema súper relevante. Son tiempos difíciles y tenemos que mirar hacia la rentabilidad del negocio. Entonces, nuestra recomendación es que ejecuten una estrategia de recorte de gastos no operativos. Estamos hablando de escenarios de hasta 50-60% de recorte que les permita, al menos en estos meses, tomar un respiro durante esta temporada, que los permitan enfocarse en el core business y también a establecer una política de austeridad para la compañía. Generen también una proyección de flujo de efectivo que les permita tener visibilidad y solventar en este periodo estancado de ventas y de operación, ya que esta debe ser la prioridad del negocio en este momento. Otro tema importante es ajustar planes de inversión. Si tienen nuevas plantas, nuevos CEDIS, flota o remodelaciones planeadas, aunque sin duda es relevante para que el activo se mantenga vigente,
tendrán que enfocar prioridades a mantener las finanzas del negocio lo más sanas posibles durante este periodo y después se pueden reactivar y establecer planes de acción. Enfóquense ahorita en generar operaciones rentables. Sabemos que en un negocio business as usual, la operación cotidiana pues te das el lujo de perder tal vez con unos clientes, ganar con otros, es parte de la estrategia. Ahora más que nunca hay que ser cauteloso con este tipo de estrategias y reajustar tu estrategia de ingreso marginal, de pricing, de costos, etcétera, ¿no? Para asegurar que tu operación siga siendo rentable. Y por último, la nómina debe ser el último recurso a buscar, digamos que optimizar. El capital humano es su conocimiento, experiencia y es quien hace que el negocio viva. Y pensemos que esto a final de cuentas es momentáneo y tarde o temprano nos vamos a recuperar en una situación normal y vas a necesitar de estas personas. Entonces definitivamente sabemos que es un escenario, pero dejémoslo al final. Y todas estas estrategias de las que platicamos las deben, digamos que procesar y como output hay que generar escenarios. No importa si ustedes tienen 10, 20, 30 escenarios. Recuerden que día a día el panorama va a ir cambiando y que debemos tener claro qué escenario deben ejecutar. Más vale tenerlo listo a que nos agarre tarde en cuanto a la planeación. Esto que les hemos recomendado, alineado a tener también pues, un equipo de gestión de riesgos y procesos bien alineados a la situación actual y es una realidad que como negocios debemos tener presente. De la encuesta que ya les hemos platicado, el siguiente tema que veíamos es que el 70% de los que contestaron tienen un panorama optimista de que el efecto de estabilización de las cadenas puede durar de 2 a 3 meses. Sin embargo, nosotros lo vemos pues, muy optimista y existe alta incertidumbre ante esto. Pensamos que, y más adelante Andrés va a platicar de los efectos a largo plazo, pero pensamos que esto nos va a llevar hasta el cuarto trimestre del año, incluso vamos a tener un efecto prolongado a inicios del siguiente año. Y bueno, a continuación les haremos una pregunta antes de pasar al siguiente bloque a través de esta plataforma que ya vieron para conocer qué estrategias de las que les platicamos ahorita se han implementado en sus empresas. Trabajo remoto, mesas de trabajo ágiles, desarrollo de nuevos proveedores, recorte de gastos no operativos y remate de inventario. Esperamos sus respuestas. Sabemos también que el dinamismo de esta pandemia ha ido dando prioridades a las empresas e incluso hasta la situación actual del día de ayer hace que el día a día vaya siendo diferente y hay prioridades, ¿no? Y bueno, si cerramos la encuesta, vemos que el 75% de ustedes ha implementado ya un esquema de trabajo remoto, tal vez muchas veces por declaraciones gubernamentales y temas más obligados, pero sabemos también que las empresas ya tienen una cultura y que hay que reforzarlo. Y por segundo nivel es el tema de recorte de gastos no operativos. Esto se vuelve relevante para hacer que nuestras estructuras contables se vuelvan pues rentables y que tengamos nuestras finanzas lo más sanas posibles. Muy bien, le cedo la palabra a mi compañero Andrés para empezar a platicar sobre qué escenarios de recuperación vemos y qué efectos a largo plazo tenemos que considerar. Gracias, Jorge. Pues muy puntual vemos 2 escenarios, uno menos probable y uno más probable. El de menor probabilidad es que la economía empiece a recuperarse finales del segundo trimestre de este año, principios del tercero. Para que esto se dé, China debería estar incrementando su actividad económica en conjunto con Asia y las contingencias establecidas por Estados Unidos en nuestro país deberían de estar aplanando la curva y por consiguiente el contagio y las muertes deberían estar controladas. A su vez, deberíamos estar viendo una perspectiva rápida de relajación de restricciones, tanto sociales como económicas. Y recientes eventos nos han dado prueba de que este no es el caso. Y por consiguiente, el escenario que vemos es el de abajo, que es el que estamos nombrando como más probable. ¿Por qué? Porque China no se está reactivando a la velocidad que hubiéramos querido, inclusive Asia.
Por ejemplo, China aún está en utilizaciones de capacidad en los 50-60%, cuando venía arriba de los 85-90%. Por supuesto, esto varía por industria. También pues, hemos sido testigos que las contingencias, tanto en Estados Unidos como en México, pues no están resultando con los efectos esperados. La curva está creciendo de manera exponencial y esto está haciendo que los gobiernos, tanto en el vecino del norte como en nuestro país, estén restringiendo cada vez más la movilidad y el transporte. Inclusive recientemente el lunes acaba de salir el comunicado del gobierno federal en donde restringe la operación de industrias que determinan no son críticas para el andar económico de nuestro país. Esto lo que nos lleva es que creemos que esto va a continuar durante abril, inclusive en mayo, y probablemente a finales del segundo trimestre, principios del tercero, estemos viendo un repunte en la economía de China y Asia si las contingencias de Estados Unidos y México logran controlar la pandemia. Es posible que veamos para el verano una relajación poco a poco de las restricciones, tanto sociales como económicas, y eso estimamos va a durar durante todo el tercer trimestre, y tal vez al final de este trimestre o al principio del cuarto veamos una aceleración en la activación económica. Hay que considerar que es muy sabido ya que existen el pronóstico que va a haber brotes esporádicos, y por consiguiente también esperamos que durante todo el resto del año vaya a haber restricciones, tal vez ya no masivas y a nivel global como la estamos viendo ahorita, pero sí puntuales por parte del gobierno, en donde limiten obviamente la actividad social y la actividad económica. Nosotros les recomendamos que asignen un menor porcentaje al primer escenario y un mayor porcentaje al escenario de la parte inferior. Ahora, ¿qué efectos creemos que este escenario, el más probable, va a tener en la cadena de suministro? Antes de entrar a cada uno de ellos, recordemos que hoy en día, inclusive clientes nos han estado comunicando que proveedores ya están invocando las cláusulas de fuerza mayor, en especial proveedores que se han visto impactados por la pandemia, ya sea localizados en China, en Asia o en Europa, específicamente España, Italia. Sus proveedores varían. Tenemos proveedores tanto que suministran a la industria farmacéutica, por ejemplo, o proveedores que fabrican equipamiento, en específico aquellos que están localizados en Europa. Esto es lo que también estamos viendo que hoy en día, pues hay, como les comentaba, hay una perspectiva o hay una expectativa de brotes esporádicos y por consiguiente restricciones locales. Y por último, bueno, pues hoy se está trabajando desde casa, hoy se está trabajando de manera virtual. Todos estos drivers nos llevan a las siguientes o a los siguientes temas que creemos que van a perdurar en la cadena de suministro. En la parte izquierda, empezando por el abasto, bueno, desde ya estamos viendo proveedores buscando alternativas, en específico clientes buscando alternativas de proveeduría, en específico cuando tienen proveedores localizados en China. Aquí esta estrategia la vemos con un efecto moderado, en específico porque China es 16% del PIB a nivel global. Participa en todas las cadenas de suministro en el mundo. También, como mencioné, están corriendo capacidades al 50-60%, lo que les va a permitir, pues ahora sí que defender de manera agresiva su participación en las principales industrias. Entonces no creemos que esta estrategia tenga gran éxito, sin embargo creo que sí la vamos a estar observando en el mediano y largo plazo. Dado que el impacto que creemos de esta estrategia es moderada, nos lleva a la siguiente, que es buscar integraciones verticales. Va a haber dos motivadores
En el 2008-2009, con la crisis mundial, pudimos ser testigos de variabilidades o volatilidades en los precios de commodities de hasta 40%. Esto impacta comúnmente entre el 10 y 15% en los resultados de rentabilidad de las empresas. Entonces, comúnmente las empresas van a buscar adquirir a los proveedores para tratar de minimizar estas volatilidades. También otro motivador es que hay proveedores en estas industrias que se van a ver drásticamente afectados por la caída del precio del petróleo, por ejemplo, y por consiguiente sus márgenes van a caer. De extenderse esta situación a todo el resto del año, algunos de estos proveedores van a poner a venta sus activos. Este también es un motivador para algunas empresas empezar a ver, comprar verticalmente hacia atrás. Aquí nos hemos dado cuenta que esta puede ser una estrategia de mediano impacto. Sin embargo, tienen que tener mucho cuidado, número uno, en que los targets no estén siendo afectados a su vez por volatilidades en commodity, y dos, que la capacidad instalada de sus targets no sobrepase significativamente las necesidades de compra que ustedes tienen, porque los convierte o los expone en la industria en la que se quieran meter. Por consiguiente,